Bienvenido a este video. Estaremos viendo las diferentes versiones que suelen existir en Windows, en este caso Windows 11. Similarmente eran en las versiones anteriores. Por eso muchas veces cuando solemos instalarlo Windows, a veces nos preguntaba cuando tenía varias opciones si queríamos el Windows Home, el Pro, el Enterprise y el Education. ¿Cuál es la diferencia entre todos estos? Porque de todas formas son Windows. En el fondo, todos son iguales, las características de funcionalidad como sistema operativo, así que no hay diferencia. Pero de manera mucho más específica sí las hay. Por ejemplo, en el caso del Home, en cuanto al precio, generalmente esto viene a veces gratuito con las actualizaciones o con las laptops que ya tienen licencia y todo ello. Vienen gratuitos o si queremos pasar de una versión anterior a la actual, a Windows 11 viene gratuito. Luego en cuanto a esto, por ejemplo, el Pro ronda los $200 generalmente las licencias con clave. Las suscripciones suelen ser mucho más barato. Por ejemplo, en este caso, Enterprise y Education serían las licencias por volumen. En grandes cantidades suelen generalmente activar los mismos. En cuanto al objetivo, por ejemplo, este del Home es para las personas que tienen una laptop o solamente están utilizando en casa, no requieren demasiadas cosas, es muy sencillo. Esto es para normalmente una computadora, como dicen, de sobremesa o una laptop de cualquier persona, o sea, enfocado simplemente al usuario promedio. Pero sin embargo, este de Pro, como su nombre lo indica, procedente de la palabra profesional, y esto es enfocado a ellos, a los profesionales y a pequeñas empresas. Tienen ya un poco más de diferentes recursos, por ejemplo, al igual que soporta un poquito más de memoria RAM o cosas como ellas. Luego ya el Enterprise, por ejemplo, es para grandes empresas y organizaciones. Les facilita no solamente la atención o asistencia inmediata al cliente, sino que también los precios son muchísimo más reducidos. Y esto de Education, pues es a instituciones educativas, los precios son considerablemente más bajos, aunque el asesoramiento técnico y todo ello no es muy asequible. En cuanto al Home, por ejemplo, viendo las funciones básicas, pues esto sí tiene acceso a la mayoría de las funciones de Windows, como el menú inicio, la barra de tareas centradas, los widgets que utilizamos, los layouts o la multitarea que generalmente utilizamos en Windows 11, al igual que el chat de Microsoft Teams, que ya viene integrado acá en el Home. Eso ya está siendo parte Teams de como una especie de chat muy similar a lo que solemos utilizar anteriormente en otras plataformas e incluso el mismo aquí en Microsoft. También tendría escritorios virtuales y todo ello. En el Pro, pues también tiene todas esas funcionalidades del Home y todavía muchísimo más. Por ejemplo, el inicio de sesión remota podríamos acá hacerlo, o el Big Locker para poder tener más seguro nuestro sistema operativo y todo eso, al igual que la asignación de red e incluso máquinas virtuales. Eso. En cuanto al Enterprise, tendremos todas las funciones del Home y aparte del Pro también. Y todavía tiene, por ejemplo, el Windows Update para empresas, actualizaciones muy seguras de todas las modificaciones que hace generalmente Windows, especialmente de seguridad. También existe el modo de defensa de Windows, una aplicación para tenerlo mucho más seguro el mismo, una lista de aprobación de aplicaciones también, el Microsoft Store para empresas también estaría aquí, aparte de las funcionalidades que ya tendríamos en Windows. Y luego aquí en cuanto a las funciones de Education, por ejemplo, tendríamos todas las funciones del Pro. No olvidemos que el Pro incluye las funcionalidades del Home y también tendríamos una tienda de Windows para educación, al igual que un conjunto de herramientas de administración de dispositivos de Microsoft. Como vemos, van aumentando funcionalidades a medida que vamos requiriendo muchas más cosas, pero sigue teniendo todas las funcionalidades básicas que tiene el Home, estos de aquí, como utilizar todo el sistema operativo, agregar aplicaciones, modificar la apariencia de todo lo que sería Windows,
a tener acceso a las nuevas actualizaciones y todo eso. En cuanto por ejemplo, el Home, cualquiera podría utilizarlo, pero se preocupan mucho más de la seguridad en cuanto al Pro e Enterprise, al igual que el Education, mucho más que el Home. Por ejemplo, en el Home tendríamos el arranque seguro, protección contra manipulaciones, almacenamiento seguro de dispositivos. Claro que el Pro tiene todas esas y también incluye inicio de sesión seguro, aparte de los que ya tendría, un cifrado del dispositivo con BitLocker y una protección contra amenazas avanzadas de Windows. Eso son todo lo adicional a lo que ya tendría el Home. El Enterprise similarmente tiene y también una protección contra vulnerabilidades de Windows adicionales, un sistema Guard, también tendría el control de aplicaciones y dispositivos adicionales. Entonces las medidas de seguridad es lo que más les interesa a medida que va avanzando. Aquí también tendríamos igual que el Pro, al igual que Windows Defender como aplicación. Y también tendríamos credenciales guard y protección contra ransomware. Entonces vemos que en el fondo va aumentando un poquito mejor la seguridad, pero en el home nosotros podríamos poner sistemas de seguridad adicionales que no está viniendo integrado en Windows. En cuanto a la administración, por ejemplo, de estos sistemas operativos, pues sí podríamos nosotros acceder a las actualizaciones de Windows a través de Windows Update. No olvidemos que en configuraciones generalmente nosotros ya tendríamos acá el Windows Update. Entonces directamente podríamos buscar en el Home. No, todos estos van a tener, todas estas versiones van a tener esto. Entonces nosotros podríamos buscar, no va a haber problema al respecto. Pero sin embargo en el Pro vamos a tener, aparte de esas actualizaciones locales, también vamos a tener actualizaciones en la nube, al igual que administración de dispositivos de un grupo. Entonces, eso aumenta un poco más la seguridad. Esto de Enterprise también tendremos todas las actualizaciones ya de las anteriores y también tendríamos una configuración manager para ver mucho mejor todo lo que nosotros tendríamos en los sistemas operativos instalados. Esto es similar también a todo lo anterior e incluso más similar al Pro. En cuanto a soporte, por ejemplo, Home tendría un año de soporte técnico básico cuando nosotros recién instalamos. Sin embargo, el Pro, su soporte técnico es duradero hasta que ya no tenga más soporte. Generalmente son 4 o 5 años los cuales se cambia de sistema operativo o versiones. Entonces va a tener mucho tiempo Windows 11 Pro. E incluso ya está a punto de salir Windows 12, pero esto va a estar unos buenos años funcionales. Luego, el Enterprise es un soporte técnico durante la vida útil del dispositivo. Esto es un poquito más delicado. Sí va a haber soporte e incluso son más tolerantes que el Pro y que el Home, porque muchas versiones anteriores de los Windows que supuestamente en Home y en Pro ya no tienen soporte, entonces en Enterprise siguen con el mismo hasta que pasen o actualicen a las nuevas versiones de Windows. Esto es similar el Education al Enterprise. Entonces, fundamentalmente vemos que la única diferencia destacada o las diferencias más destacadas sería el hecho de tener acceso a un soporte mucho más específico, asegurarnos de que va a funcionar, acceso a funciones adicionales de seguridad, de actualizaciones, de nuevas funcionalidades, todo eso. Entonces en el Home siempre se queda en lo básico, pero si nos damos cuenta, en el fondo todas estas versiones son iguales en cuanto a funcionalidad. En todas ellas podríamos hacer todas las cosas que realmente hacemos. O sea, con el Home yo puedo hacer todo lo que haría en Pro, Enterprise Education, pues instalar las propias aplicaciones de seguridad, buscar por mi cuenta las actualizaciones, drivers, todo lo que sea necesario. Entonces no se necesita acceder a esto. Pero esto tiene funcionalidades específicas, el Enterprise y el Education, que son ya para empresas grandes, entonces necesitan un mayor control y administración de todos los sistemas operativos para que funcionen adecuadamente. Pues no se pueden dar el lujo, a lo menos en empresas grandes, de que
falle el sistema operativo, es la base de la computadora. Entonces, sin embargo, en Home pueden tardar horas o días, a veces hay fallas en las actualizaciones, entonces sí podríamos tener más tolerancia y todo ello. Entonces, al momento de instalar ustedes o elegir, generalmente utilizamos al menos los que se dedican a diseño web o a diseño gráfico o para redes sociales contenido, utilizamos el Pro, que sería con las últimas actualizaciones también bastante bueno.